La Tierra es muy aterradora en Starfield, pero la historia de trasfondo de qué le pasó es todavía más oscura, y en este video te voy a explicar todo acerca de qué le pasó a la Tierra. Primero que nada, nosotros podremos acceder a este lugar una vez que hayamos llegado a la misión El Viejo Vecindario, mediante el cual tendremos la posibilidad de viajar al sistema solar, es decir, en el que estamos viviendo nosotros justo ahora, y de esta forma podremos llegar al planeta Tierra e incluso hasta la Luna. Sin embargo, una vez de que tú aterrices en cualquier lugar de este mismo planeta, te encontrarás de que todo el lugar está desértico, que no hay ni una sola alma ni rastro de vida inteligente. Pero, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué la Tierra se ve así? Bien, vamos al punto de partida. El Dr. Victor Aiza, a principios del siglo XXI, como astronauta, el Dr. Aiza participó en una expedición a Marte, donde descubrió un artefacto y a partir de él realizó ingeniería inversa para la tecnología de Grav Drive. Desafortunadamente, las pruebas exhaustivas del prototipo Grav Drive tuvieron como resultado la desestabilización de la magnetosfera de la Tierra, y en 2150, los científicos predijeron que la magnetosfera fallaría por completo en aproximadamente unos 50 años, acabando con toda la vida del planeta. De hecho, esto también se ve reforzado por una de las conversaciones que podemos tener con nuestra compañera, Sara, al momento de llegar a este sistema solar. Las naciones de la Tierra se unieron para coordinar un esfuerzo de evacuación masiva, lo que impulsó la primera expedición de colonización a Alpha Centauri en 2156. Y aunque si bien la evacuación oficial continuó hasta 2199, miles de millones de personas se quedaron atrás, solamente para morir cuando llegó el fin del 2203. Para el 2330, la Tierra no muestra signos de su antigua abundancia y flora y fauna, y la mayoría de estructuras construidas por el hombre han sido completamente destruidas y arrasadas por el polvo y el viento. Pocos son conscientes de que la destrucción de la Tierra era evitable, y antes de su despawn, el Dr. Aiza confesó en un diario personal que cuando entró en contacto originalmente con el artefacto en Marte, experimentó 12 días de tiempo perdido, durante los cuales se encontró con una versión de sí mismo de otro universo. El otro yo de Aiza le enseñó los secretos detrás de Grav Drives, pero también le advirtió lo que le sucedería a la Tierra si seguía esta tecnología. Aiza decidió continuar desarrollando Grav Drive de todos modos, racionalizándolo como si actuara en beneficio de la ciencia y el bien mayor, ya que creía que valdría la pena sacrificar la Tierra si la humanidad obtuviera acceso a innumerables mundos más allá del espacio. Después de eso, Aiza comenzó a cuestionar esta decisión en sus últimos años, hasta que finalmente terminó pereciendo y siendo el verdadero responsable de miles de millones de decesos debido a la gran y masiva extinción de la Tierra. De hecho, parece ser que este lugar ha sido tan afectado que ni siquiera los zoomorfos pueden habitar en este lugar, a pesar de su gran capacidad de adaptabilidad. Pero su historia la vamos a ver en otro video. De hecho, si nos ponemos a explorar más a profundidad este planeta, podemos visitar varios lugares, pero todos concordarán con la misma estética. Y hasta el momento no hemos encontrado ninguna estructura significativa, ni tampoco alguna maravilla del mundo. Sin embargo, no nos vamos a rendir y vamos a continuar con la exploración para ver qué nos podemos encontrar de interesante. Pero dime, si tú ya te has encontrado algo, te invito a que lo dejes aquí abajo en la caja de comentarios. Y ahora, lo único que nos queda a nosotros como jugadores es simplemente volver a poner puestos de avanzada en este planeta, con la intención de volver a repoblar lo que alguna vez fue nuestro hogar. Así que pues nada, espero que les haya gustado muchísimo este video. Si te gustó, te sirvió o te interesó, te invito a que dejes tu delicioso like, ya que con esto nos demuestras de que quieres ir viendo más contenido como este. Ahora sí que pues sin más, nos vemos y hasta la próxima.